respuesta para el mundo hoy. Él es el camino, es la solución. Cristo es la respuesta para el mundo hoy. Él es el camino, es la solución. Cristo es la respuesta para el mundo hoy. Él es el camino, es la solución. Cristo es la respuesta para el mundo hoy. Él es el camino, es la solución. Si tienes preguntas que no puedes contestar, dáselas a Cristo y Él te las responderá. Problemas siempre tendremos, no se pueden evitar, como existen las montañas, y Cristo es la verdad. Cristo es la respuesta para el mundo hoy. Él es el camino, es la solución. Es la solución. Cristo es la respuesta para el mundo hoy. Para el mundo. Él es el camino, es la solución. Si tus cargas son pesadas, Él por ti las llevará. Y si la noche está oscura, Él la iluminará. Y cuando creas que no hay salida, Él siempre te guiará. Como lo que Promete, Él lo cumplirá. Cristo es la respuesta para el mundo hoy. Él es el camino, es la solución. Es la solución. Cristo es la respuesta para el mundo hoy. Para el mundo. Él es el camino,
Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Muy buenos días, amigos y hermanos que nos siguen a través de las redes sociales. Hoy es domingo 12 de abril. Durante la semana estuvimos reflexionando acerca de la pasión y muerte de nuestro Salvador. Y el día de hoy concluiremos con un mensaje acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Los invito a todos a estar en actitud de adoración. Oremos. Señor, gracias te damos por permitirnos estar alabando y glorificando tu nombre el día de hoy. Te pedimos que cada punto de este programa sea para darte gloria y honra solamente a ti, Padre de la gloria. Gracias te damos, Señor, y ponemos en tus manos cada punto. Ayúdanos a entender lo que nos quieres decir a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca, como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león, y líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación, mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados, alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra,
y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Porque de Jehová es el reino y él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, aun el que no puede conservar la vida a su propia alma. La posteridad le servirá, esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia, a pueblo no nacido aún, anunciarán que él hizo esto. Cansado y triste vine al Salvador, mi culpa él llevó, mi eterna dicha y en su amor, mi culpa él llevó, mi culpa él llevó, alegre siempre cantaré, al Señor gozoso alabaré, porque Él me salvó. Borrados todos mis pecados son, mi culpa Él llevó, a Él feliz elevo mi canción, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó, alegre siempre cantaré, al Señor gozoso alabaré, porque Él me salvó. Ya vivo libre de condenación, mi culpa Él llevó, su dulce paz tengo en mi corazón, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó, alegre siempre cantaré, al Señor gozoso alabaré, porque Él me salvó. Si vienes hoy a Cristo pecador, tu culpa llevará, perdón tendrás si acudes al Señor, tu culpa llevará, y limpiará tu corazón, y dirás feliz en tu canción, mi culpa Él llevó. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron.
pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino, yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo, y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Este es un tiempo de gratitud que hacemos al Señor por todo lo que Él nos da, y lo haremos a través de las ofrendas y los diezmos. Si usted no tiene para dar, no se preocupe, pidamos al Señor. Padre, gracias te damos por todo lo que tú nos has provisto durante la semana. Ponemos en tus manos las ofrendas y diezmos que devolvemos a ti. Sabemos que de lo recibido de tu mano te damos. Te pedimos que las bendigas. En el nombre de Jesús. Amén. Mi ofrenda devuelvo al Señor, mi ofrenda la doy con amor, mi ofrenda entrego a Jesús, merece lo mejor. Mi ofrenda es mi gratitud, mi ofrenda es para avanzar su obra hasta el final. La ofrenda es para ayudar al campo misionero mundial. La ofrenda es para ayudar a enviar mensajeros de amor. Mi ofrenda es mi gratitud. Mi ofrenda es para avanzar su obra hasta el final. Mi iglesia se siente feliz de dar su ofrenda para ayudar al campo mundial, al campo local y a la iglesia local. Mi ofrenda es mi gratitud. Mi ofrenda es para avanzar su obra hasta el Un día que el cielo sus glorias cantaba, un día que el mal imperaba más cruel, Jesús descendió y al nacer de una virgen nos dio por su vida un ejemplo tan fiel. Vivo me amaba, muerto salvóme, y en el sepulcro mi mal enterró. Resucitado Él es mi justicia.
salvóme, y en el sepulcro mi mal enterró. Resucitado Él es mi justicia, un día Él viene, pues lo prometió. Un día dejaron su cuerpo en el huerto, 3 días en paz, reposo de dolor. Velaban los ángeles sobre el sepulcro, de mi única eterna esperanza el Señor. Vivo me amaba, muerto salvóme, y en el sepulcro mi mal enterró. Resucitado Él es mi justicia, un día Él viene, pues lo prometió. Un día la tumba ocultarle no pudo, un día el ángel la piedra quitó. Habiendo Jesús ya la muerte vencido, a estar con su Padre en su trono ascendió. Vivo me amaba, muerto salvóme, y en el sepulcro mi mal enterró. Resucitado Él es mi justicia, un día Él viene, pues lo prometió. En medio de tanta incertidumbre y ante cualquier circunstancia, solo hay una respuesta: Jesucristo. Tu programa de radio presenta Reflexión a la Conciencia con el pastor Eleazar Leiva. Les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, los versículos 25 y 26. El día de hoy vamos a meditar en la palabra de Dios sobre su maravillosa resurrección. Su maravillosa resurrección. En el Evangelio de Juan, capítulo 11, el versículo 25 y 26 nos dice la palabra de Dios. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Su maravillosa resurrección es el tema que nos ocupa hoy, y es una bendición que podemos, después de haber estado reflexionando en una semana sobre la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, ahora llegar al punto especial cuando el Señor se levantó con poder y gran gloria dentro de los muertos. Déjeme decirle, estimado amigo y hermano, que hay muchas tumbas que han sido veneradas a través de los tiempos, especialmente allá en la nación de Israel. Está la tumba, por ejemplo, del rey David. Esta tumba se localiza en la cumbre del monte de Sión, y allí muchos judíos van para orar y pedir que el Mesías pueda llegar, el descendiente de David, porque algunos todavía esperan al Mesías. Está también la tumba de Raquel, y esta está en Belén. Allí van personas para orar, y especialmente mujeres, algunas con problemas de esterilidad, y van para pedir que puedan concebir hijos, y algunas mujeres embarazadas van para pedir que tengan muy bien, todo en normalidad, su parto. Entonces es la tumba de Raquel. Está en la tumba también de los patriarcas como Abraham, Isaac y Jacob. La mezquita de Abraham está construida sobre la gruta de Macpela.
También está la tumba de Lázaro y esta se ubica en Betania. Así que hay varias tumbas que han sido veneradas a través de los tiempos por muchas personas. Pero déjeme decirle que cuando se habla acerca del sepulcro, la tumba donde fue depositado el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, es la que hace la diferencia y contraste de todas las tumbas y de todos los sepulcros. Porque el Señor no está allí. Él vive. Él resucitó con poder y gran gloria y va a regresar por segunda vez. La Escritura dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Hay muchas evidencias acerca de la resurrección de Cristo que se comprobaron desde aquellos tiempos cuando se llevó a cabo esta maravillosa resurrección. Por ejemplo, la tumba estaba abierta y estaba vacía. Es una realidad que expresa las Escrituras en los Evangelios. El cuerpo no estuvo en ninguna parte, no lo pudieron encontrar para que lo pudieran presentar sus enemigos como una forma de poder decir, no es cierto lo de la resurrección. La tumba estaba abierta y vacía, el cuerpo no se encontró, pero el Señor resucitado se apareció precisamente a como lo había prometido también para sus discípulos. Y por otro lado, otra de las evidencias muy fuertes es que sus discípulos, que tenían en cierta manera esa incertidumbre, ese temor después de la resurrección de su maestro, del Rey de Reyes y Señor de Señores, entonces ellos fueron cambiados, transformados por una audacia y una pasión en favor de predicar el evangelio del Cristo resucitado. Vamos a ver algunas características de su maravillosa resurrección y lo haremos siempre a la luz de las Escrituras, a la luz de la palabra de Dios. Quiero mencionarles en primer lugar acerca de que su maravillosa resurrección es por su voluntad. Su voluntad nos habla que Él, el Cristo resucitado, puso su vida y la volvió a tomar. En el Evangelio de Juan, capítulo 10, el versículo 17 y el 18, dicen estas palabras que el Señor mencionó. Por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¡Qué bendición! Que Él puso su vida y la volvió a tomar. Fue por su voluntad, esa voluntad perfecta, donde se cumplió la voluntad del Padre y donde Él vino a poner su vida en rescate por la humanidad, pero Él la volvió a tomar. Otra de las características que nos hacen que su resurrección sea maravillosa es el cumplimiento. Él cumplió su promesa de resucitar. Él le había dicho a sus discípulos, a sus seguidores, que Él iba a padecer, que Él iba a morir, pero que Él volvería a resucitar. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, los versículos 18 al 20, las Escrituras nos dicen allí: no os dejaré huérfanos, dijo Jesús, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más. Pero vosotros, dijo el Señor, me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros.
Así que Él cumplió su promesa de resucitar, le dio cumplimiento a lo que Él había declarado, a lo que Él había profetizado acerca también de su propia vida. Aunque Él murió, aunque Él fue sepultado, sin embargo, Él resucitó con poder y gran gloria. Otra tercera característica maravillosa de su resurrección le podemos llamar conservación. Conservación. Su cuerpo de Él no vio corrupción o descomposición, que es lo normal por lo que pasa un cuerpo después de morir. La Biblia nos dice algo en el libro de Hechos, capítulo 2, el versículo 27, dice la Biblia de esta manera: porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. También la Biblia nos menciona pues de esta gran realidad, de esta gran verdad, que el Señor tenía todo el poder y la conservación de su cuerpo se dio al decir también Hechos capítulo 13 versículo 35 al 37, dice la Biblia: por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió, es decir, murió, y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Su cuerpo sufrió esa descomposición. Y sigue diciendo en Hechos 13: mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de Él, es decir, por Jesucristo, se os anuncia perdón de pecados. Conservación. Su cuerpo no vio corrupción ni descomposición. Es maravillosa la resurrección de Jesús, también por la característica de victoria. Victoria. La Biblia nos habla que Él manifestó la victoria sobre sus enemigos. La Biblia nos dice en el libro de Hechos, capítulo 2, nos dice también la Escritura, en Hechos capítulo 2, el versículo 24, al cual dice: Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Qué preciosas palabras, estimado amigo y hermano, acerca de nuestro Dios majestuoso, el Dios vivo y verdadero, que dice que al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Así que Él manifestó la victoria sobre sus enemigos, sobre la muerte, sobre el pecado, sobre Satanás y sobre el mismo infierno. Pues la Biblia también nos dice algunas otras citas de las Escrituras. Por ejemplo, en el libro también de Hebreos, capítulo 2, el versículo 14 y 15, allí la Escritura nos dice lo siguiente: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre. Así nos dice Hebreos capítulo 2, pero en el capítulo 9, en el versículo 26, la Biblia también nos dice lo siguiente: de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, dice, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, y menciona, para quitar de en medio el pecado. Él venció sobre sus enemigos, sobre la muerte, sobre el pecado y sobre el diablo. La Biblia también nos dice en Primera de Juan,
Use su Biblia si usted la tiene, o puede seguir también a través de la pantalla algunas de estas citas bíblicas, pero en Primera de Juan, capítulo 3, el versículo 8, la Biblia dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y él lo manifestó con poder y gran gloria en el día de su maravillosa resurrección, mostrando victoria sobre sus enemigos. En Apocalipsis capítulo 1, el versículo 18, la Biblia nos dice lo siguiente: y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y el Hades. ¿No le parece maravilloso? Él es el Dios de una maravillosa resurrección que lo manifestó en victoria contra sus enemigos. Esto lo confirma la palabra de Dios también en 1 Corintios capítulo 15, al decirnos en el capítulo 15, los versículos 54 y 55. Dice la Biblia: y cuanto esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Devorada pues ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Pero su maravillosa resurrección también nos da una característica que nos ayuda, nos anima y puede realmente continuar a que nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro ánimo continúe siempre con toda su fe puesta en nuestro Señor Jesucristo, y se llama certeza, porque Él es la garantía de resurrección para los creyentes. En la carta a los Corintios, en el capítulo 15, los versículos 13 en adelante, la palabra de Dios dice en 1 Corintios 13: porque si no hay resurrección, dice, de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces vuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. A esto la Biblia también le llama que Él es el primogénito de entre los muertos. La Biblia nos dice también lo siguiente en Colosenses capítulo 1, el versículo 18: y Él es la cabeza, hablando de Jesucristo, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y dice que el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Hablar pues de esto indica que Él es las primicias de la resurrección, nuestro Señor Jesucristo. Ya habían habido personas que habían resucitado, por ejemplo, la hija de Jairo, a través del poder y el milagro del Señor Jesucristo y el poder sobre la misma muerte, había resucitado a la hija de Jairo. Había resucitado también al hijo de la viuda de Naín. Había resucitado a su amigo Lázaro, ante el cual llegó a la tumba después de que su cuerpo de su amigo Lázaro estaba en estado de descomposición. Pero Dios le resucitó, el Señor le levantó nuevamente.
Sin embargo, todas estas personas que se registran, que habían sido resucitados, ellos volvieron a morir bajo la ley de la mortalidad. Pero a nuestro Señor Jesucristo se le llama que Él es el primogénito de entre los muertos, porque Él resucitó para nunca más volver a morir. Y la Biblia nos dice algo en Romanos capítulo 6. Es importante que nos podamos apropiar estas promesas de las Escrituras. Y en Romanos 6, versículo 8 al 10 dice: y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así que su maravillosa resurrección, por su voluntad, Él puso su vida y la volvió a tomar. Por cumplimiento, porque Él cumplió la promesa que iba a resucitar. Por conservación, porque su cuerpo jamás vio corrupción o descomposición. Por victoria, porque Él manifestó la victoria sobre sus enemigos, la muerte, el pecado y el diablo. Y por certeza, porque es la garantía de resurrección para los creyentes. Así que como iniciamos con Juan 11, 25, dice la Biblia, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Si la maravillosa resurrección de Jesús puede tener realmente cabida en tu corazón, en tu conciencia, es importante que tú puedas rendir tu vida a Jesucristo, que es el Dios vivo y verdadero, para que como Él vive, tú y todos los que ponemos nuestra confianza en Él, vivamos también conforme a su voluntad y para su gloria. Puedes decirle en esta hora: Señor y Dios, yo reconozco mi condición de pecador. Muchas gracias porque eres el Dios vivo y verdadero, al haber manifestado esa maravillosa resurrección. Porque tú vives, nosotros también viviremos. En arrepentimiento y fe me entrego a ti, Señor, agradeciendo tu gracia, tu misericordia y suplicando que tu Espíritu Santo me transforme en una nueva persona. En el nombre de Jesús. Amén. Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es salud, paz y perdón. Vivió y murió por mi pecado. Vacía está la tumba porque Él triunfó, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. Grato es tener a un tierno niño, tocar su piel, gozo nos da, pero es mejor la dulce calma que Cristo el Rey nos puede dar, pues vivo está, porque Él vive,
Qué bendición que servimos a un Dios vivo y verdadero. Hoy tuvimos la oportunidad de reflexionar acerca de su maravillosa resurrección. Te invito a que sigas poniendo tu fe y tu confianza en aquel que vive por los siglos de los siglos, que es nuestro Señor Jesucristo. Concluimos con esta oración. Señor, toda la gloria y honra te la damos a ti. Gracias por permitirnos alabar y glorificar tu nombre por medio de las alabanzas, por medio de las lecturas bíblicas y a través de las ofrendas. Seguimos poniendo nuestra confianza en ti. Sabemos que tú vives y que tú un día vendrás por tu iglesia. Gracias te damos por todo lo que tú nos permitiste. En el nombre de Jesús, amén.